Bueno. Un minutito que lanza por acá y empieza. Ya estoy, ¿eh? Bueno, ahora sí. Bienvenidos de nuevo. Hola a todos oficialmente. Nos vamos. ¿Qué estamos? Quedan un par de semanas, queda un mes más o menos. No, de hecho creo que queda exactamente un mes. Porque la última semana de clases es la semana del 16. Creo que de hecho terminan un sábado 16. O no, un sábado 12. A ver si alguno se fija. Creo que era el 12 de diciembre que terminan las clases. Entonces, lo que estamos planeando... Sábado 12. Sábado 12. Bueno, entonces ya mismo, agéndense el viernes 11. Viernes 11 se entregan trabajos prácticos. Se presentan trabajos prácticos. Viernes 11 hacemos presentación virtual, Zoom auditorio virtual de trabajos prácticos. Con lo que lo ideal sería que el lunes 7 de diciembre, acá tengo como puente turístico. ¿Qué pasa el 7 de diciembre? ¿Feriado de qué? ¿Se correrá el 8, que es el Día de la Virgen? Día de la Virgen. Es el 8, pero no sé si es eso y lo que el se 7, corre. sí. Ok, bueno, sí, acá Sí, es 8 feriados y 7. 7 puente turístico. Ok, bueno, entonces 7 y 8. Ok, entonces, el jueves 3 hacemos el parcial. No nos queda otra. Jueves 3 parcial. Es una locura, quedan 20 días para eso. Jueves 3 parcial. Ese mismo jueves, que van a estar todos así psicóticos con el parcial y con otros parciales, y eso lo sabemos, es así, es la condición del estudiante universitario, así que no vale quejarse, o sí, digamos, también tienen habilitado quejarse, pero no hace mella ningún tipo de queja, van a estar hasta las manos. Sí. Entonces, pero además del parcial ese día, planéense para entregar el trabajo práctico que vamos a presentar el viernes 11. El jueves 3. Si es el día siguiente o el sábado, en el medio del feriado turístico, yo no tengo problema, pero vayan organizándose como para tener para esos días listo el trabajo. Porque la idea es que lo entreguen y lo testeamos técnicamente, o sea, que lo que hayan entregado se vea, esté bien, esté bonito, esté bien hecho, cumpla las reglas, y si hay algún problema tengan tiempo para corregirlo, por lo menos 3 o 4 días para corregirlo. Entonces, lo voy a anotar ya mismo. Tenemos viernes 11 auditorio. El jueves 3 parcial final. Por lo tanto, el lunes 30 es recuperatorio. Recuperatorio no, perdón, repaso. Ok, ahora sí. Esperen que ordeno todo esto desordenado que dije. El 30 de diciembre es el repaso. 30 de diciembre, repaso. Ya ni decir, si no estoy diciendo una boludez, decime, ¿no? Porque estoy... ¿Está correcto todo? Perdón, 30 de noviembre. 30 de noviembre. Repaso. 3 de diciembre, parcial. El lunes 7 es feriado, con lo cual el viernes 11 es el auditorio. O sea, el jueves 10 ya está, no hay clases. Y el viernes 11 es el auditorio. Así que resérvense la tarde-noche del viernes 11. El auditorio es donde vamos a presentar los audiovisuales, los cortos que hicieron cada uno de los grupos de diferentes materias.
Viendo esto queda 4 clases teóricas. ¿Vieron ese momento del año en que ves un adorno navideño y te querés matar? Bueno, estoy teniendo esa sensación ahora. Como que viendo una bolita. Idem. Qué loco ya. Jueves 10 recu, no hay, Emiliano, no hay recuperatorio, es final. Es final, no hay recuperatorio porque es un final. Esta materia tiene un parcial con su recuperatorio, que ya lo atravesamos, los trabajos prácticos y un final. El final es la fecha que acabamos de poner. Fede, ¿vos dijiste que el final es el 3? Yo dije que el final es el 3, ¿sí? Y el repaso el 30. Y el repaso el 30, exacto. O sea que en realidad queda en la clase del jueves 26, el lunes 23 es feriado, me parece. Jódeme, ¿qué pasa el 23? Creo que es algo de la soberanía, no sé, no. Sí, la Feriado, feriado. Soberanía nacional, ¿puede ser? O Sí. sea que quedaría solamente la clase de este jueves que viene, es raro, ¿no? Sí, bueno, no importa, aunque sea feriado, hay clases el 23 igual. Así de simple, lo acabo de decretar. El 23 hay clases aunque sea feriado. Quien esté de feriado, quien se haya ido el fin de semana a la costa, bueno, se la ve por YouTube. ¿Está? Hay clase igual. Mirá qué loco, ¿no? Como acabo de pasar por arriba el Día de la Soberanía Nacional y respetar el Día de la Virgen. No me reconozco. Quiero que sepan que no me reconozco, esto es absolutamente incongruente, pero bueno, quedó así. Y después veo si no, esto va a quedar feo, dicho así, pero vamos a pasar, por ahí pasamos por arriba por la Virgen, ¿eh? Por ahí a la Virgen le pasamos por arriba también. Por favor, si esto después se viraliza, explíquenlo ustedes en contexto, esto que acabo de decir. Esta última frase, no la tuiteen ahora. El profesor Wiener dijo que... Bueno. Estamos, más o menos, hago un repaso, me lo hago para mí mismo, pero el Día de la Soberanía hay clase. El 26 hay clase. El 30 es repaso. El 3 es parcial. El 7 es, por ahora, es puente turístico. Veremos si lo respetamos o no. El 11 de diciembre es presentación de trabajos prácticos en el auditorio. El 12 de diciembre, listo, pasamos a una relación personal entre nosotros. Y abandonamos esta hermosa impersonalidad que tenemos. O sea, a partir del 12 de diciembre, bueno, ya toda relación es personal. Ahora sigue siendo burocrática e impersonal. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, le entrego la clase y me voy a servir una copita de vino, porque quiero escuchar la clase de la profesora Janina Etlis. Hace mucho que quiero escuchar esta clase, hace mucho, desde el cuatrimestre pasado. ¿Vieron? Con una espera de... Uy, ya se viene, ya están por a punto, ¿viste? Como decís, están a punto de estrenar la nueva peli de... Bueno, así estoy con la clase de Janine hoy. Así que todo tuyo, Janine. Gracias, Fede, por la palabra y la presentación, que espero que le haga honor, porque ahora subimos las expectativas a un nivel que, bueno, espero estar a la altura de la peli de Hollywood, que se estrena este día, que es 16 de noviembre. Primero les pido a los que están ahí conectados, ocultos tras el anonimato de la oscuridad de la cámara, que abran por favor sus cámaras, al menos hasta que empiece a compartir en PowerPoint por pantalla, que ahí dejo de verlos, al menos esta primera parte. Los que estén del otro lado, si serían tan amables de abrir las cámaras para lograr una interacción más parecida a la de una clase. Bien. El profesor Wiener les adelantó el jueves pasado que hoy vamos a incursionar en un tema, en un autor, en
no sé ni cómo catalogarlo, no sé dentro de qué categoría ubicarlo a Spinoza. Hoy vamos a hablar de Spinoza. Una tarea que no sé si se puede hacer, digo. Tengo muchas dudas acerca de si se puede dar una clase de Spinoza, así que voy a intentarlo. El profesor Winnie también les pidió que lean 5 páginas aleatorias del texto de la Ética, que digo aleatorias porque podían elegir las páginas que quisieran del texto que estaba subido al Drive, y ahora les voy a preguntar qué leyeron de eso que se les encomendó como tarea. Pero antes de meternos en la clase en sí, digo, esto ya es parte de la clase, pero en el contenido en sí, les quiero compartir, a modo de presentación de Spinoza, una conferencia que dio Borges en el año 1988 en la Sociedad Hebraica Argentina. Fue el 1 de abril de 1985 y se publicó esta conferencia transcripta en el diario Clarín el 27 de octubre de 1988. 3 años después la publicaron la transcripción de esta conferencia. Voy a arrancar leyéndoles esto y después vamos a entrarle, ¿sí? Dice Jorge Luis Borges: señoras, señores, en una novela de Joseph Conrad, que para mí es el novelista, un navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo. Una sombra, una claridad en los confines del horizonte. Y se dice que esa claridad, esa sombra, es la de la costa de África. Y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingstone y luego Palmeras y lo que queda de Cartago, que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes, y también los compradores de esclavos y ruinas y pirámides, es decir, un vastísimo mundo, de selvas, desde luego, de leopardos, de pájaros. Bueno, a mí me sucede algo parecido, me he comprometido a hablar de Spinoza. Me he pasado la vida explorando a Spinoza y, sin embargo, ¿qué puedo decir de él? Puedo decir de él lo que dice el narrador de la novela de Conrad, que ha vislumbrado algo. Sabe que eso que vislumbra es vastísimo. Yo me propuse alguna vez un libro sobre Spinoza. Tengo en casa, varias ediciones de la Ética en alemán, en francés, en inglés, y muchos estudios sobre Spinoza y biografías. Sin embargo, ¿qué puedo confesar ahora sino mi ignorancia, mi deslumbrada ignorancia? Pero tengo la impresión de algo no solo infinito, sino esencial también. Algo que de algún modo me pertenece. Yo pensaba escribir un libro sobre Spinoza, junté los materiales y luego descubrí que no podía explicar a otros lo que yo mismo no puedo explicarme. Pero hay algo que puedo sentir, misterioso como la música, misterioso como su Dios. Pero pensé en estos días que Spinoza había consagrado su vida a construir 2 imágenes. Una es la que conocemos todos. Recuerdo aquellas palabras que en la presentación acaba de recitar un amigo mío. Un hombre engendra a Dios. Ese fue Spinoza, que dedicó su vida no solo a pulir lentes, sino también a pulir lo que yo he llamado en un soneto ese otro claro laberinto de la divinidad, ese ser infinito que viene a ser el más complejo de los dioses. Una de las tareas de la humanidad ha sido imaginar a Dios, pero de los casi infinitos dioses que se han imaginado, ninguno, ni siquiera el dios de la escolástica, el dios de Santo Tomás, por ejemplo, puede competir en variedad, en insondabilidad, si se me permite el barbarismo, con el dios de Spinoza. Spinoza llevó su voluntad, no diré de engendrar, sino de erigir a Dios, ese cristalino laberinto, hasta el fin. Pero mientras él se dedicaba a ese propósito,
estaba creando otra imagen. Esa otra imagen no es menos inmortal que la de Dios. Es la imagen que ha dejado en cada uno de nosotros, la imagen de su propia vida. Recuerdo una expresión latina, vita umbratiles, vida en la sombra. Es la que buscó Spinoza y la que no ha logrado ciertamente, ya que ahora, tantos siglos después, estamos aquí, en el extremo de un continente que casi ignoró, estamos aquí pensando en él. Yo tratando de hablar de él y todos extrañándolo. Y curiosamente, queriéndolo, lo cual es más importante. Decidí arrancar esta clase con este texto porque me sentí muy interpelada por las palabras de Borges al hablar de Spinoza como un creador de dos imágenes. La imagen de un Dios, que ahora vamos a ver en el devenir de la clase, cuáles son sus aristas particulares, por qué se trata de un Dios vastísimo, ¿no? De un Dios casi insondable, como dice Borges en esta conferencia, pero además la imagen de sí mismo, ¿no? La imagen de sí mismo que, si bien con esta expresión en latín, vita umbratiles, vida en la sombra, fue buscada pero no lograda ciertamente, porque ahora estamos, tantos siglos después, en un continente que casi ignoró, yo tratando de hablar de él y todos extrañándolo. Al menos todos los que podemos sentir ese extrañar a Spinoza o querer a Spinoza, somos aquellos que hemos tenido la dicha de entrar a la obra de Spinoza y pasmarnos con su belleza. Yo no tengo ninguna duda, y esta es claramente mi yo que habla, la única que puede hablar, no hay otra manera, de que es el texto más bello jamás escrito, y que es un texto inagotable el que vamos a abordar hoy, que es la ética demostrada según el orden geométrico. Spinoza escribió varios libros, no tantos, en su obra en general. Podemos encontrar textos que fueron escritos a modo de ensayo, a modo de tratado, como el Tratado de la Reforma del Entendimiento, el Tratado Político, el Tratado Teológico Político, y otras obras más, pero la obra por lejos más ardua para abordar como tarea, porque hay que emprender una tarea para entrar en la lectura de la ética, es justamente este libro que acabo de nombrar, que es La ética demostrada según el orden geométrico. Y es un texto que requiere un esfuerzo, ¿no? Les acabo de decir que es ardua la tarea que hay que emprender. Es un trabajo que implica un esfuerzo porque fue escrito de un modo que no es el modo que encontramos comúnmente en los textos de filosofía. Es un modo geométrico. De hecho, el título de la obra se llama Ética demostrada según el orden geométrico. Y un poco la pretensión, creo yo, de haber abordado el texto de la ética en una forma geométrica a través de axiomas y proposiciones y definiciones y escolios y demostraciones, tiene que ver con esta tendencia opuesta a la que veníamos dando cuenta desde el comienzo de esta segunda parte de la materia, que era la de el hombre pretendiendo antropomorfizar la naturaleza. El hombre mirando a la naturaleza, tratando de encontrar regularidades y llevando un poco de aquello que entendemos por humano al mundo de la naturaleza que no es humana. Cuando veíamos el documental que Fede nos compartió hace unas semanas de la marcha del pingüino, ¿se llama el documental? La marcha del pingüino. La marcha de los pingüinos, la marcha de los pingüinos. La marcha de los pingüinos, veíamos cómo en parte el relator, ¿no? La voz en off que iba dando cuenta de lo que sucedía, y también si veíamos, o sea, si prendemos la televisión o buscamos en Netflix o en cualquier aplicación algún texto
no un texto, perdón, un video sobre National Geographic o algún documental sobre la vida de los leopardos, en general tendemos a ver que la explicación de los distintos fenómenos que pasan en el mundo natural están explicados en función de reglas humanas, ¿no? El orangután que deja a su bebé orangután y se va a buscar comida y de repente se explica toda esa secuencia mediante, y la madre que abandona al hijo para ir a buscar el sustento, y de repente se empiezan a dar atributos humanos a otras formas en que la naturaleza se expresa. Y Spinoza está tratando de hacer una operación contraria. Utiliza este modo geométrico en la ética, intentando de algún modo tratar a los hombres y a sus pasiones, y ahora vamos a ver por qué la palabra pasiones es tan importante, tratando de explicar al hombre y a sus pasiones como si se tratara de líneas, puntos y cuerpos, ¿sí? Sacándole, retaseándole a lo humano el protagonismo en la naturaleza. Un protagonismo que, sin embargo, se expresa todo el tiempo, porque Spinoza nos da cuenta, obviamente, de un intento por explicar qué es lo humano, pero desde una perspectiva un tanto revolucionaria, y ahora vamos a ver por qué. Les quiero hacer una advertencia preliminar para que, una advertencia para la clase. Nosotros no solemos preguntar acerca de Spinoza en los parciales o en los finales, porque ya es muy difícil hablar de Spinoza explicándolo, es difícil, más difícil aún es pedirles a ustedes que nos expliquen lo que vamos a decir acá. Así que despreocúpense. En vez Sí, más allá de la dificultad, obviamente, es como si hubiera algo indigno en andar mancillando, arruinando una conversación sobre Spinoza en un lugar en una ocurrencia tan fea como un parcial. Como una sensación de suciedad. Vamos a andar ensuciando a Spinoza con esto de parciales, preguntas, notas y ese tipo de cosas. Y hago esta advertencia preliminar porque acá pueden suceder dos cosas. Que yo diga que esto no va a entrar en el examen y que muchos de ustedes digan, bueno, ya fue, me salgo, si total este tema no va a ser evaluado, o que suceda lo contrario, que es que puedan disfrutar la clase como una suerte de espectáculo, ¿no? Al que uno asiste, en este caso gratuitamente, y se copa escuchando algunas cosas que algunas pueden resonar, otras no, algunas pueden ser más interesantes, otras no tanto, pero al menos no está la presión de la evaluación. Entonces, como con esa premisa de relajarse y de disfrutar de esa escucha, es que les propongo abordar lo que vamos a abordar hoy. Les quiero preguntar, ahora sí, luego de esta pequeña introducción acerca del texto y de Spinoza, ¿qué fue lo que les llamó la atención a partir de la lectura de las breves 5 páginas aleatorias de esta obra tan magnífica y vastísima, al decir de Borges y al decir del narrador de la novela de Joseph Conrad? ¿Qué les pasó? ¿Qué leyeron, si es que leyeron, y qué sintieron, ¿no? Vieron que en una parte de la conferencia Borges decía algo así, que si bien descubrió que no podía explicar a otros lo que él mismo no podía explicarse, había algo que podía sentir, ¿no? Como si fuese una cosita en el estómago, ¿no? Como algo que se mueve adentro del cuerpo. ¿Qué les pasó cuando leyeron? Lo que les pasó, digo, sin juicio. No importa si lo que les pasó fue una desazón absoluta porque no entendieron absolutamente nada. O sea, es legítimo que ello haya sucedido, pero al menos es un sentir algo. Entonces, quiero conocer su experiencia. Por ejemplo, en mi caso lo que llamó la atención es el orden, digamos, que tiene, a diferencia de los otros libros que leí. Está como muy estipulado, muy ordenado, muy como organizado, como muy concreto, digamos. Algunas cosas están muy concretas. Dice, esto es tal cosa, esto es tal otra. Esto, por ejemplo, Dios que habla de
lo infinito. Y lo que me generó, digamos, es como uno tiene una concepción, digamos, de Dios y de la religión y de todo de una forma, y esto como que te saca de contexto y te hace verlo de otra forma. Como no es un Dios, digamos, egoísta y castigador, sino que es un Dios, digamos, que uno predispone, digamos, como a la complacencia, como a la beneficencia, como, digamos, a ser libre, digamos, más que, digamos, estar adorándolo o ser castigado. Es muy interesante esto que decís, Ali. Lo primero que te llamó la atención fue la estructura del texto, me decís, el orden, el orden, ¿no? Eso que hablábamos como la geometría, la estructura a partir de axiomas, definiciones, proposiciones, escolios, ¿no? Como que hay una estructura muy clara y muy definida, muy distinta a la de otros textos de filosofía. Y por otro lado, me decís otra cosa que te llamó la atención y que me parece muy interesante, y vamos a hablar de eso, en breves minutos nomás, que es la concepción de Dios en Spinoza. Ya la conferencia de Borges nos daba ahí como una pequeña pista acerca de que los hombres han necesitado imaginar a Dios, ¿no? Como una de las tareas de la humanidad ha sido imaginar a Dios, y que de los infinitos dioses que se han imaginado, ninguno de ellos puede competir en variedad y en insondabilidad con el Dios de Spinoza. Por lo tanto, ya vemos que aquí aparece una formulación de la idea de Dios distinta. Y ahora vamos a ver por qué distinta y en qué se diferencia. Y está muy bien lo que adelantaste, Ali. Ahora lo voy a retomar. ¿Alguien más? Sin compromiso, pero me gustaría conocer alguna experiencia más. Bueno, aparentemente no hay ninguna experiencia más, y como ya les dije que este tema no entra en el examen, no los puedo obligar a que lo lean, así que están perdonados, ponele. Bien, me pregunto lo siguiente. Como todos los autores que hemos visto hasta ahora, todos ellos parten de lo que llamamos nosotros arbitrariedad, ¿no? Una premisa fundamental a partir de la cual se construye un sistema de pensamiento. Y todos los autores que están regidos por la pregunta moderna, por la pregunta de la máquina moderna, ¿qué debo hacer?, empiezan justamente a poner el ojo, a poner la mirada sobre ese bicho humano que está mirando, ¿no? Como que se afina la mirada para encontrar cuál es la suerte de regularidad en lo humano. Sobre todo en un mundo moderno en que Dios, como ya venimos diciendo hace varias semanas, ha perdido esa capacidad de crear mundo, ¿no? O al menos la capacidad de crear sentido en términos absolutos. Ya no es, o el principio de autoridad empieza a mutar, lo humano pasa a tomar el rol protagónico de la escena, y Dios aparece desplazado. La pregunta ¿qué quiere Dios de mí?, se transforma en un qué debo hacer, y se pone el punto y el acento en quién se hace esa pregunta, que es el hombre. Y todos los autores que empezamos a ver en esta parte de la materia indagan en esa pregunta, ¿no? En la pregunta acerca de cuál es la naturaleza humana, cómo definir la naturaleza humana para así entender la constitución del cuerpo político. Y yo me pregunto, o más bien lanzo la pregunta, a ver qué opinan ustedes, respecto de por qué, si estamos abordando Spinoza en esta fase de la materia, en esta máquina moderna, en donde la pregunta ha mutado, ¿por qué Spinoza parte o utiliza como premisa fundamental para construir este sistema de pensamiento geométrico a Dios? Porque de hecho, su primer libro, La Ética, es un libro que está estructurado en 4 capítulos, 5 capítulos o 5 libros, si hay quienes los denominan como libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, o capítulos, bla, bla, bla. A mí me gusta llamarlos libros. El primer libro de La Ética se llama De Dios. Entonces, me aparece como, cada vez que
tengo que dar esta clase y en este momento en particular de esta sucesión de máquinas de pensamiento, me surge como la incomodidad de volver a hablar de Dios cuando supuestamente venimos diciendo que esa idea ya no rige, no hace tanto sentido. Y esa pregunta, o una respuesta posible a esa pregunta, viene de la mano de una resignificación del sentido de lo divino, ¿no? No es que lo divino haya desaparecido con la modernidad, sino que al menos en el sistema de pensamiento de Spinoza se ha resignificado, ¿sí? Dios no ha muerto, ¿no? Si lo podríamos parafrasear a Federico Nietzsche. Dios no ha muerto, ¿no? Dios sigue existiendo, pero Dios no es lo que entendemos por Dios en nuestro lenguaje común y corriente, influenciados por la corriente religiosa judio-cristiana que regía la máquina de pensamiento anterior. Entonces les quiero preguntar cuáles son esos rasgos que tiene el Dios judeo-cristiano, ¿no? Cuando pensamos en la palabra Dios, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué se nos viene a la mente? Como si tuviesen que pensar en atributos de este Dios. ¿Qué les parece? Ahí Ali había delineado algunas referencias, ¿no? Algo de un Dios que puede castigar, que puede juzgar, ¿no? Como una cuestión del juicio puesto en la figura de Dios. ¿Y qué otras cosas más? Vamos, sin vergüenza, lo que se les ocurra. La perfección podría ser. Bien, Dios perfecto, ¿qué más? Lo primero que se les venga a la cabeza. Omnipresente. Omnipresente, ok. Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Ahí alguien dijo Dios creador? Sí, yo, creador, dije. Dios creador. Bien, me interesa mucho esa idea. Omnipresente, omnipotente, creador, ahí Fede me está apuntando las palabras. ¿Qué más? Un Dios benévolo. Dios benévolo, ¿no? Un Dios que juzga las acciones de los hombres y que en función de una idea de bien y de mal, castiga o premia, ¿no? ¿Qué más? Un Dios como fuente de poder, o como fuente legitimadora de poder. Bien. Un juez como fuente legitimadora de poder. Un Dios como fuente legitimadora de poder en cierto periodo dado, que después fue mutando. Bien, perfecto, bien. Bueno, me parece que son ideas interesantes para empezar a desarrollar. Yo voy a compartir pantalla. Quiero que ustedes me digan si la pueden ver cuando yo... A ver si... ¿Están pudiendo ver ahí? ¿Se ve? Sí, Jani. ¿Todo negro por ahora? Sí. ¿Todo negro se ve? Sí, Eso pasar. no debería pasar, así que denme un segundo. Se debería ver en... Un segundito, ¿eh? Dale. Primero subió todo el PowerPoint y después pasó a todo negro. A ver, ahora sí, ahí voy a intentar de nuevo. Ahí está. ¿Y ahí? Ahí está perfecto. Bien. Bueno, acá lo tienen a Benedictus de Spinoza, Benito de Spinoza, Bento, Baruch. Van a encontrarlo con diferentes acepciones de su nombre. De su apellido no hay duda. Spinoza siempre escrito igual. Al que algunos lo escriben con E, Spinoza. Yo les quiero mostrar esto obviamente no lo escribí en este momento, sino que ya lo tenía armado, pero casualmente las ideas con las que yo he relacionado en general esta imagen del Dios judío-cristiano son bastante similares a las que plantearon ustedes, ¿no? Un Dios trascendente, omnipotente, omnisciente, superior, creador, ¿no? Un Dios que jerárquicamente es superior al hombre, y además un hombre pensado, ¿no? Como a imagen y semejanza del Dios, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esta
definición, ¿no? Abarcativa, al menos de lo que ustedes han dicho hasta ahora. Sí. Bien, la operación que hace Spinoza es la siguiente. Él agarra el continente, ¿no? Como si fuese una suerte de vaso o balde en el que estaba cargado, en que la palabra Dios aparecía cargada con todo este significante, y lo que hace es, de alguna manera, como si fuese vaciar el agua de ese vaso, vaciar el agua de ese balde, vaciar de sentido la palabra Dios en el sentido en el que viene siendo definido por la tradición religiosa judio-cristiana, y cargar a continuación el mismo recipiente, es decir, este recipiente llamado Dios, con una nueva serie de definiciones o categorías en donde Dios no aparece como un ser creador, trascendente, superior, que establece de alguna manera una jerarquía de valores en términos de bien y mal, un Dios que juzga, un Dios que concede, que otorga, que castiga, porque Spinoza básicamente la crítica que le está haciendo a la tradición judio-cristiana es que está tratando más, digámoslo así, más que una ilustración de Dios, perdón, del hombre a imagen y semejanza de Dios, los hombres construyen a Dios a imagen y semejanza de los hombres. Es decir, le otorgan a Dios atributos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros, y digo, para eso basta ver nuestra experiencia cotidiana, que todos nosotros juzgamos cosas como buenas y malas, que todos nosotros a veces otorgamos o concedemos bendiciones o premios, y a veces podemos otorgar castigos, y otorgamos a Dios entonces esos atributos que son humanos, ¿no? Le otorgamos la capacidad de crear justamente porque los hombres tienen capacidad de crear. Entonces lo que hace Spinoza, partiendo de la base de que Dios es un ser infinito y eterno, entiende que no es posible limitar el contenido de la idea de Dios a los atributos humanos, porque eso sería llenar el contenido o la definición de un ser infinito por medio de una finitud humana. De hecho, dice en una parte de la Ética que si los triángulos tuviesen que imaginar a su Dios, lo imaginarían con forma de triángulo, ¿no? Como una cosa de cada uno imagina la divinidad en los términos en los cuales está constituido. Entonces, la operación que hace Spinoza, yo antes había hablado de revolucionaria, porque la verdadera operación revolucionaria parte de no eliminar a Dios. Dios existe, pero Dios es la naturaleza. Y entonces, partiendo de esta idea de un Dios naturaleza, al vaciar de contenido este balde llamado Dios, con la tradición judio-cristiana, Spinoza lo va a llenar con otros atributos, o al menos con otros caracteres. Y va a decir que Dios no es un ser trascendente, ¿sí? Sino que es un ser inmanente, ¿sí? Y de hecho ya la palabra, ya hablar de un ser ya es polémico. Digamos que es una sustancia infinita, eterna e inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? ¿Saben la definición de inmanencia? No sé si recuerdan un poco Maquiavelo, Fortuna. Quizás allí se explicó algo acerca de la inmanencia. Bueno, para los que no están a tono con el concepto, lo inmanente, por opuesto a lo trascendente, tiene que ver con la idea de un plano fijo, la idea de que no hay nada por fuera de ese plano fijo. A mí me gusta mucho relacionar esta idea de la sustancia infinita y eterna e inmanente, que es la imagen que crea Spinoza para explicar a Dios,
como si fuese un mar sin límites, ¿no? Como si fuese todo una misma sustancia fluida que está transcurriendo de manera eterna. Y también me hace sentido pensar a la sustancia en Spinoza, a esta idea de Dios como una sustancia infinita y eterna, parecida a la idea que daba Maquiavelo en Fortuna, o que daba Maquiavelo cuando hablaba de Fortuna, como ese conjunto ingobernable de fuerzas, ¿no? Como ese todo es Fortuna. Y acá podríamos decir todo es Dios, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque Dios es una palabra engañosa, porque la operación acá es guacha la que hace Spinoza, o sea, está hablando de otra cosa, es como si de repente cuando nombramos la palabra manzana, tenemos que dejar de imaginarnos una manzana e imaginarnos una ballena, ¿no? Como complejo ahí, porque el significante está muy relacionado a esta idea judeocristiana del Dios trascendente, creador, omnisciente, principio de autoridad, las cosas que ustedes venían diciendo. Entonces acá hay que hacer una operación muy delicada para poder vaciar de contenido esa palabra y llenarla de este nuevo contenido, de un contenido que es inmanente, que no responde a una jerarquía de valores, que no puede concebirse en términos morales ni religiosos. Un Dios que no es creador, sino que es un Dios causa, ¿no? Acá la palabra creador reemplazado por causa. Dios no crea, sino que Dios causa las cosas, ¿no? Y es un Dios que, como les decía, está íntimamente vinculado o está emparentado, está identificado con la palabra naturaleza y que no puede definírselo en función de atributos humanos, ¿sí? Acá aparece una frase muy, acá vemos como esta comparación, ¿no? de lo que les venía diciendo, y aparece una frase en latín, la ética fue escrita en latín, y aparece esta frase que es Dios sive natura, Dios es la naturaleza. Y acá voy a hacer un stop, ¿no? Ahora vamos a seguir desarrollando esto, pero ¿cómo creen que se habrá tomado el establishment religioso de la época esta actitud de Spinoza de desafiar el contenido de Dios, ¿no? Me faltó decirles algo que es muy esencial para entender la posición de Spinoza y el contexto en el que escribe. Spinoza es un judío que se instala en la comunidad judía ortodoxa de Ámsterdam. Él es hijo de un referente dentro de la sinagoga y dedica gran parte de su vida a estudiar los textos bíblicos, a estudiar los textos religiosos, a estudiar la lengua hebrea, y llega un determinado momento en donde empieza a descreer de esa forma de concebir a Dios y a forma de concebir básicamente la vida. Y empieza a dar cuenta entonces de esta sustitución. Y lo que sucede es que esta actitud pone un poco lo enemista, digámoslo así, con las autoridades de la sinagoga ortodoxa de Ámsterdam, en donde él desarrollaba habitualmente sus tareas cotidianas, y la respuesta que da esta comunidad ortodoxa es excomulgarlo, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es una excomunión? Están muy callados hoy, che. Un poco más de feedback. Díganme, no sé lo que es, o sí, sé, pero algo. Cuando son echados de la congregación de participar en las actividades religiosas. Tal cual. Spinoza es echado de la congregación, ¿no? O sea, algo incómodo tiene que haber dicho para que
lo excomulguen. Más aún porque dentro de la historia, ¿no?, del judaísmo no han existido muchas excomuniones, pero mucho menos excomuniones de la virulencia con la que fue excomulgado Baruch Espinosa. Y acá le quiero pedir a Fede, si tiene a mano, ¿la tenés a mano por ahí, Fede? Tengo a mano, pero me encanta porque este es un momento, estoy como un actor que tiene un bolo, estoy re nervioso. Vamos. Sí. Les voy a leer la bula de excomunión, el Jerem, y una mini aclaración. Esto, porque es muy bonito, la encuentran, ¿no? La copio también ahí, pero esto venía, la voy a leer de acá, que esto venía como insert en este librito que se llama Las Cartas del Mal, la correspondencia entre Spinoza y Blingbar, y en esta edición hermosa de caja negra venía así como un apartadito, la bula de excomunión, que yo durante muchos años lo tuve colgado en un cuadrito, como en la división entre la cocina y el living, y una vez en una fiesta en casa un borracho me la rompió el cuadrito. No tiene nada más particular que eso, un borracho en una fiesta, pero siempre le da un saborcito especial a la lectura del Jerem. Así que la leo. Esto es de 1656 y dice así. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticias de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Espinosa, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieron ningún resultado y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta, fueran en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Espinosa, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor, vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Decreto de excomunión de Baruch de Espinosa, 1656, contenido en las Cartas del Mal. Gracias, Yani, por esta participación. Una sola aclaración más. Yo voy escuchando cómo se van cerrando las persianas del barrio cuando yo leo esto, asustados. Escucho cómo la gente baja. Cierra ventanas. ¿Qué carajo pasa en Chacarita? Es que de repente, bueno, se lo concibe casi como una peste, ¿no? Como alguien a quien no se lo puede, a quien no se le puede acercar ni a no sé cuántos metros, no sé bien cómo dice. Ahí dice Emiliano, distanciamiento físico. Bueno, lo que nos ilustra un poco el texto de esta excomunión, una excomunión muy virulenta, ¿no? Por parte de la comunidad ortodoxa de Ámsterdam, que lo expulsa de la congregación, como decía María Celeste, da cuenta un poco de esta... Perdón, yo mientras tengo abierto el PowerPoint no veo el chat, así que si alguien quiere hablar, hable directamente. Da cuenta justamente de esta posición incómoda en que Espinosa ponía
a los fieles de la comunidad judía en su contexto en el que escribía. Y la operación que hace justamente de vaciar de sentido, de oponerse a la forma de concebir a Dios en esta tradición judio-cristiana y reemplazar la concepción de Dios como naturaleza, es una operación bellísima y artística, diría yo. Y ahí aparecen una serie de palabras con las que podemos relacionar esta idea de Dios-naturaleza. A partir de ahora yo voy a hacer una nueva advertencia, que es que cada vez que yo hable en esta clase de Dios, en su cabeza se tiene que representar la palabra naturaleza, del mismo modo que cuando diga naturaleza, en su cabeza se tiene que representar la palabra Dios. O sea, voy a empezar a jugar el juego de Spinoza, que es usar estos términos de manera intercambiable. Y estas palabras o estas ideas que vienen unidas a la concepción de Dios como naturaleza, es justamente esta noción de la naturaleza como una sustancia infinita y eterna. Infinita no quiere decir que sea ilimitada, sino que no puede haber nada que sea concebido fuera de ella, ¿sí? Y eterna no quiere decir para siempre o desde siempre. Hablar de para siempre o desde siempre ya es hablar en el tiempo. Lo eterno no tiene tiempo, no tiene duración. Entonces, la sustancia, Dios, naturaleza, es infinita y es eterna. Es un magma incontrolable, es un río caudaloso, es el conjunto de todas las fuerzas. No tiene atributos humanos, no establece una jerarquía de valores. En una de sus cartas, Spinoza se mandaba muchas cartas con amigos, y en una de sus cartas utiliza la palabra fruición, la fruición infinita de ser y existir. Fruición como alusión a un goce muy vívido, ¿no? Y como tal, ¿no? Como ese todo con el que yo relaciono la palabra fortuna, la sustancia o Dios no está separado del hombre, ¿sí? No es superior al hombre, sino que el hombre es una forma más en que la naturaleza se expresa, que no tiene ninguna jerarquía de superioridad respecto de las otras formas en que la naturaleza se expresa. Digo, tanto el hombre como el árbol, como la piedra, como el vaso de vidrio o el insecto o no sé, lo que se les ocurra. Todo es Dios. Todo es Dios. Ustedes son Dios, yo soy Dios, mi computadora es Dios, mis hojas en las que he anotado cosas son Dios, mi lápiz es Dios, todo es Dios. No hay nada que esté separado, es un plano inmanente, está todo incluido en él, en ella, en este caso, que es la naturaleza. Y además es ingobernable, no se puede controlar. Acá aparece de nuevo la conexión con la fortuna. Me gustaría clarificarles un poco esta idea. Esta sustancia infinita o eterna a la que se llama naturaleza o Dios, se está expresando de infinitas maneras, ¿sí? Spinoza dice que la naturaleza tiene infinitos atributos. De esos infinitos atributos que tiene la naturaleza, el hombre, como un modo, una modificación, una forma en que esa naturaleza se expresa, participa y por tanto solo puede conocer dos atributos que son la extensión y el pensamiento, ¿sí? La extensión como un conjunto infinito de cuerpos, o sea que si nosotros vemos la naturaleza podemos encontrar un conjunto infinito de cuerpos, y el pensamiento como un conjunto infinito de ideas. Esto es desde la perspectiva de la infinitud, o sea, hay infinitos atributos, y cada uno de estos atributos son infinitos en sí mismos. Sin embargo, el hombre, como cualquiera de las otras cosas singulares que existen en la naturaleza, constituye una modificación, un modo, ¿sí? Si nosotros pensamos en el hombre como, o visto, bajo el cristal de la extensión, vemos que el hombre es un cuerpo. Si vemos al hombre desde el cristal del atributo pensamiento, vemos que el hombre es una idea también. Pero es una idea muy particular,
Porque Spinoza va a decir que el alma está constituido por una idea primaria. Y la idea primaria que tiene el alma es la imagen inmediata del cuerpo. Y todo eso, cuerpo y alma, es una sola y la misma cosa, que en este caso es el hombre. Y me interesa hacer una advertencia más, una observación más. Cuando digo que los atributos son infinitos, es decir, que la naturaleza se expresa de infinidad de maneras y que nosotros solo conocemos la extensión y el pensamiento porque somos un cuerpo y tenemos una idea de nuestro cuerpo, a la que Spinoza le llama alma, no descarta la existencia de atributos que no conocemos, ¿sí? A mí me gusta utilizar el ejemplo de los idiomas, ¿no? O sea, si nosotros sabemos hablar, si yo, por ejemplo, sé hablar español e inglés, no podría, por ese solo motivo, porque mi conocimiento se limita al español y al inglés, afirmar que no existan otros idiomas. O si solo puedo ver color rojo y color azul, no podría afirmar que no existen otros colores. Del mismo modo que aunque yo pueda participar de la extensión y del pensamiento, no puedo afirmar que Dios, que es infinito, se limite únicamente a la forma de la existencia humana, ¿sí? Me parece importante en este punto aclarar, ¿qué es lo que entiende Spinoza por hombre? ¿Sí? O por bicho humano, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos a esta preocupación de indagar en qué se entiende por hombre, ¿no? Por hombre, por lo humano. Y Spinoza va a tratar de trabajar esta idea de que el hombre, ¿no? Como cada una de las cosas que existen en la naturaleza, ¿no? Digo, acá la primera parte que dice hombre, ustedes la pueden reemplazar por la palabra jacarandá, que nos gusta mucho usarla como ejemplo. El hombre en realidad constituye un grado o un paquete de potencia dentro de la naturaleza con un cuerpo y un alma que son en sí mismos extremadamente compuestos, es decir, que el cuerpo humano está extremadamente compuesto de otros órganos que además están compuestos de otros y así hasta el infinito, hasta quizás la unidad mínima mensurable, si es que se puede decir algo así, pero vemos una composición extremadamente compleja en el cuerpo humano, y el alma a su vez es una idea extremadamente compleja compuesta de otras ideas. Y este hombre, a su vez, como un grado o un paquete de potencia, tiene la capacidad de entrar en relación con otros cuerpos y con otras ideas y afectar a otros cuerpos al mismo tiempo que ser afectado, ¿no? Y al mismo tiempo afectar a otros y dejarse afectar. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando vimos Rousseau, hablábamos que en esta necesidad de explicar la naturaleza de lo humano, aparecían autores que abordaban esa pregunta desde la perspectiva de lo que se es? O sea, algunos de estos autores indagaban o trataban de responder la pregunta ¿qué es el hombre o qué define la esencia de lo humano a partir de una cualidad, ¿no? O sea, Rousseau, por ejemplo, afirmaba que el hombre es libre y ubicaba en la libertad ese atributo esencial. Incluso afirmaba en el discurso que más que el entendimiento, lo que define a lo humano y que lo que diferencia a lo humano de los demás seres sensibles, dice ahí, de la naturaleza, es su capacidad, o su condición de agente libre, ¿no? Ubica la libertad en el podio de los atributos que determinan la esencia de lo humano. Y en oposición a eso, teníamos otros autores que trataban de explicar la esencia de lo humano más desde la perspectiva de una potencia, ¿no? Como algo que se puede. Hobbes estaba más del lado de la potencia, aunque Hobbes quizás puntualizaba en una potencia primaria, ¿no? Había una potencia que primaba respecto de las demás, que era esa capacidad de dar muerte, y no cualquier muerte, una muerte violenta. En el caso de Spinoza, me da la sensación
porque de nuevo, acá yo tengo que volver a traer a Jorge Luis a la mesa y decir que yo todavía estoy tratando de entenderlo, así que tomen con pinzas todo lo que se diga acá. Me da la sensación que Spinoza está más del lado de definir a la esencia como una potencia, es decir, ¿qué es el hombre? Es lo que puede. ¿Cómo se define la esencia de cualquier cosa? En función de lo que puede. Y esta idea de esencia igual a potencia, y no una potencia en la que prime una pasión primaria, ¿no? Una potencia compleja y compuesta por muchas pasiones, que muchas veces están ahí en pugna, ¿no? Y hay confusión sobre cuál es la pasión que prima y cómo moderar esas pasiones. Esta esencia, que es una potencia, en Spinoza recibe un nombre que es el nombre de conatus, ¿no? Y Spinoza dice algo así, volviendo a esta idea de que hay que desantropomorfizar la naturaleza, hay que tratar de pensar que el hombre es solamente una modificación y que el hombre tiene que acostumbrarse a que no es lo más importante de la naturaleza, sino que es solamente una forma en que la naturaleza se expresa, que todo cuanto existe, hace un esfuerzo por perseverar en el modo de existencia que representa. Un esfuerzo que hace todo lo que existe por perseverar en lo que es. Ese esfuerzo, al que Spinoza llama conatus, lo podemos ver reflejado en básicamente todo lo que existe. Todo está haciendo un esfuerzo, todo está intentando, todo lo que existe está intentando conservar o preservar el modo de existencia que representa. A mí me gusta ir con este ejemplo, ¿no? Que ¿ustedes que ven algo acá que les llame la atención? Veo ahí a Emi muy atenta, observando las baldosas. ¿Ves algo diferente? ¿Algo distinto? ¿Algo que llame la atención? Que no hay geometría. Que no hay geometría, ok. Nunca pensé me iban a decir que vieron eso, pero ponele. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Ven algo que digan, no sé? Acá, Como por un cambio ejemplo. abrupto. Un cambio abrupto de una baldosa a la otra. ¿Todavía no ven nada que les llame la atención? Y acá, por ejemplo. La plantita. Ah, la plantita. Tal cual. A mí me gusta mucho representar la idea de conatus, la idea de un esfuerzo que hace algo por perseverar en lo que es, por tratar de vencer la resistencia que el mundo le opone para afirmar lo que es, ¿no? Y que me parece muy bien reflejado en las plantas, ¿no? Cómo acá esta planta está tratando de vencer la resistencia que le está oponiendo este concreto árido con un atisbo de tierra, en que la planta está haciendo un esfuerzo muy fuerte por tratar de vencer esa resistencia que le está oponiendo el entorno, ¿no? Intentando conservar o perseverar en lo que es. Acá hay otro ejemplo que me gusta mucho, que es una planta naciendo de una pared vertical de ladrillo, ¿no? Y también si se ponen a ver en la calle, si hacen este ejercicio, van a ver repetidas veces ejemplos de plantas que crecen en lugares extraños, como por ejemplo de una grieta en una casa abandonada, en el techo quizás, ¿no? Como a varios metros alejados del piso y de la tierra y sin condiciones propicias para que obviamente nazca una planta, y de repente ahí está perseverando, quiere perseverar. Bien, hasta aquí. ¿Podés volver un minutito para la imagen original? A veces con Yani, ahora hace mucho no lo hacemos, pero nos mandamos fotos por la ciudad de, mirá esta plantita que sale del toldo, mirá cómo apareció esta guacha ahí de un toldo, del medio de un cartel. Mirá,
pero esto es de formación profesional. Yo lo que no puedo dejar de ver es abajo en esta foto, que está mal cropeada, y ahí, pero me está matando, no voy a dormir. Hay una ¿Qué? especie de semicírculo de algo que no terminaste de cortar bien eso de ¿Vos decís que puede ser la punta de mi zapatilla? Puede ser, pero no sé, pero me vuelve loco. Necesito que por favor corrijas esto porque suspendo el curso el año que viene. Pero en general, Yo te no prometo auditoría que del Estado, sino te prometo que para el cuatrimestre próximo estará reformulada la imagen. formación de fotógrafo tengo, pero no puedo dejar de verlo. Es tremendo. Bueno, en este, ya que está un poco sumiado, ahí ya Ahora se sí, queda. no, ahora sí. Está Ahora perfecto. está relajadísimo. Bien, quiero saber un poco hasta acá, si algo de esto que estoy diciendo hace algo de sentido. Se pueden, digo, no hace falta que compartamos algo de lo que dice, pero se puede llegar a vislumbrar el sistema un poco como viene hasta ahora, esta idea de un Dios naturaleza, de pensar a las expresiones de la naturaleza como paquetes de potencia, ¿no? Como cada uno con una esencia tratando de perseverar en lo que es. ¿Algo se puede captar? Bueno, vamos a seguir, porque quizás al final de la clase, aunque en realidad ya falta muy poquito, bueno, quizás me extiendo 10 minutitos más, Fe, ¿te parece? Pero lo que haga falta, de hecho, no creo que puedas no extenderte. Así que No puedo no extenderme, pues faltan 3 minutos para las 8:30 y me falta un ratito. Bueno, quedamos solos, eso es lo de menos. Una sola aclaración, quiero decir, a ver, esto que está contando Gianni de modo tan amable y a la vez tan sucinto, tan resumido, en la evolución, en la historia del pensamiento, o en la evolución, o en la serie de mutaciones del pensamiento que venimos viendo, es como ya otros momentos que vimos, pero este particular es un masazo, es una ruptura, de repente, no sé qué decirles, es los Sex Pistols tocando de repente en medio de un coral gregoriano. Rompe todo esto. Ya no es, digamos, lo venimos anunciando con Hobbes y lo venimos anunciando con Maquiavelo, pero todo esto que acaba de contarlo Gianni, claro, por eso tiene la amabilidad de no tomárselos en el parcial, porque es tan rupturista, es tan radical, es tan novedoso, que si lo ordenamos sería deshonroso para el propio orden geométrico. Nada, quería hacer esa aclaración, ese comentario. tal cual. Bueno, unida a esta idea de pensar a la esencia de las cosas como potencias y como grados de potencia, ¿no? Lo que se advierte es que cada una de las potencias, o de estos paquetes de potencias que vemos en la naturaleza, entran en relación con otras potencias diversas, ¿no? Con otros cuerpos y con otras ideas. Y vemos que en esa relación con otros cuerpos y con otras ideas, hay contactos, hay relaciones, hay vínculos que tienen el efecto de aumentar esa potencia, mientras que hay otros contactos o encuentros que tienen la capacidad de disminuir esa potencia, ¿no? Generalmente, cuando entramos en contacto con alguna otra cosa, experimentamos una modificación a nuestra potencia. Digo, si yo me tomo ahora un vaso de whisky, es muy probable que experimente, si me cae bien, un aumento en mi potencia de actuar, un aumento en mi capacidad de afectar, en mi capacidad de ser afectado, mientras que si me tomo 2 botellas de whisky entera, ¿no? Es muy probable que ese mismo cuerpo exterior tenga la capacidad de descomponerme, ¿no? Y el problema el problema en Spinoza, y por qué acá su carácter rupturista, es que en general se llama a las cosas buenas o malas
en términos de una jerarquía de valores, una jerarquía de valores preconcebidos, en donde en ningún momento se piensa en esa regla de composición, lo que a nosotros nos gusta llamar reglas de composición. No es posible llamar para Spinoza buenas o malas a las cosas, porque el bien y el mal en sí, ¿no? Este bien y mal heredado de la tradición judeocristiana, no existe como tal, ¿no? Por eso este libro se llama Ética y no se llama moral, ¿no? Hay una diferencia entre la moral y la ética. La moral como una jerarquía de valores, la ética como una forma de vivir la vida, ¿no? Y la forma que propone Spinoza para hacer este trabajo ético es un trabajo de selección de contactos en miras a aumentar la potencia de actuar. Es decir, encontrar aquellos contactos que compongan con nuestra constitución de manera tal de poder aumentar nuestra potencia, de poder componer mejor, de no descomponernos. Y así va a decir, yo se los adelantaba, que no hay nada bueno o malo en las cosas de la naturaleza. Digo, no podemos llamar a un veneno mortal bueno o malo, porque no hay nada de bueno o malo en el veneno, ¿no? Lo que puede provocar el veneno si entra en relación con nuestro cuerpo es aniquilarnos. Pero eso no quiere decir nada. O sea, no, esa consecuencia del contacto del veneno, pongámosle arsénico, una cápsula de arsénico, que destruye mis relaciones constitutivas, que destruye mi cuerpo humano, no dice, ese efecto no dice nada de la calidad en términos de bueno o malo que tenga el veneno. Solamente se da cuenta esa interacción de que son dos cuerpos que no componen entre sí. Uno descompone al otro. Entonces acá de lo que se trata un poco es de poder vislumbrar esas reglas de composición. ¿Qué va con qué? ¿No? Si un contacto compone con mis relaciones constitutivas, salir a caminar con el sol pegándome en la cara, hacer jardinería en el balcón, leer un libro, comer una buena comida, verse con afectos, lo que fuera, ¿no? Si existe un contacto que compone con mis relaciones constitutivas, lo que se experimenta es un aumento de la potencia, ¿no? Hay más capacidad en el cuerpo y en el alma para afectar y ser afectado también, ¿no? Mientras que si se entra en contacto con otros cuerpos u otras ideas que no componen con mis relaciones constitutivas, lo que sucede es que la potencia disminuye, ¿sí? Tengo menos capacidad para afectar y ser afectado. Y esta forma de interpretar este tipo de situaciones es muy opuesta a la forma de interpretar estas interacciones para la religión, ¿no? Básicamente, si tomamos el ejemplo de la manzana de Adán, bueno, la manzana que Eva come y por eso son expulsados del paraíso, bueno, podríamos hacer, de hecho en las cartas del mal, Spinoza lo usa como un ejemplo para hablar de esta situación concreta y dice algo así como que la forma religiosa de explicar ese contacto de cuerpos es se ha vencido o se ha vulnerado el mandato de prohibición. Estaba prohibido, entonces lo que sucede es que hay un castigo. Mientras que la perspectiva spinoziana de ese mismo fenómeno del mundo imaginado, ¿no? de Eva comiendo una manzana, es básicamente, Eva, la manzana no compone con vos. No la comas, es como el veneno. Pero no cargada de la culpa y el pecado, ¿no? Como lo importante es conocer el propio cuerpo para saber con qué cosas componen mejor nuestro cuerpo y nuestro alma. Y ahí vuelve todo el tiempo esta frase apolínea que aparecía escrita en las puertas del templo de Delfos: conócete a ti mismo. ¿Cómo podemos saber qué compone mejor con nosotros, qué nos descompone si primero no nos conocemos a nosotros mismos? El trabajo ético, el trabajo que Spinoza plantea en la ética, es un trabajo hacia el conocimiento del propio cuerpo y del propio alma. Es un trabajo de conocimiento profundo para poder
a partir del conocimiento de sí mismo, poder hacer este trabajo de composición con los otros cuerpos y las otras ideas que nos circundan, que forman parte de nuestro entorno. ¿Sí, Fe? Una pregunta ahí, es una misma acción, o sea, conocerme a mí mismo, lo pregunto esto, conocerme a mí mismo es el acto de conocer qué compone y no compone, o Tal son cual. dos actos separados. Conocerme a mí mismo aumentaría mis relaciones de composición. Lo que pasa es que lo pienso así. ¿De qué forma me conozco si no es entrando en contacto con otras cosas? O sea, creo que es una operación simultánea. O sea, Exacto. solamente entrando en relación con otros cuerpos y otras ideas, puedo saber cuáles son las que componen mejor conmigo. Entonces es una forma de autoconocerse el entrar en relación con las cosas. Y a partir de la memoria, justamente Agrego lo siguiente, teniendo en cuenta que no existiría tal cosa, no se podría más que dar cuenta de que somos cuerpos en composición, y a la vez cada cuerpo es una regla de composición de otros cuerpos. Tal cual. Ok. A ver qué sigue acá. Bien, acá yo les daba algunos ejemplos, ¿no? Ya les nombré el veneno. Siempre damos este ejemplo también, que es el caso de la persona que se arroja desde un balcón, ¿no? O sea, claramente ahí hay un contacto que no compone. El contacto de un cuerpo humano cayendo de 10 pisos hacia una vereda de concreto destruye las relaciones constitutivas del cuerpo humano, ¿no? Y ahí el cemento, que está incólume, adherido al suelo y a la tierra, está haciendo un montón de fuerza para resistir lo que se le opone a su constitución. Digo, el hombre que está cayendo va a hacer un esfuerzo por conservar lo que es, solamente que cuando entra en contacto con el concreto estrellándose, hay un contacto que, o sea, no disminuye la potencia, la destruye directamente, ¿no? Y el Profe, caso de la montaña de Adán, que ya se las nombraba. ¿puedo hacer una pregunta, profe? Sí, por supuesto. Y si el ser de esa persona que se suicida es la forma de componerse suicidándose para él. Bueno, es que ese es un tema muy espinoso, hablando de Spinoza. La cuestión de si hay algo, justo ayer estaba leyendo una parte de la ética que hablaba sobre esta cuestión, ¿no? Sobre si puede haber algo dentro del propio cuerpo que sea contrario a la naturaleza del cuerpo, como si fuese un deseo de muerte. Y Spinoza diría que no hay nada que forme parte del cuerpo humano que atente contra su constitución. Entonces nos podríamos poner a pensar aquí, esto creo que podría ser materia de desarrollo de otra clase fuera de materia, de la currícula, porque es muy extenso, pero Spinoza diría aquí que como no hay nada que conforme la constitución del cuerpo, que se oponga a su propia conservación, eso solamente puede venir de un contacto exterior, ya sea con otros cuerpos o con otras ideas. Entonces es muy probable que quien haya llegado a la decisión de arrojarse de 10 pisos haya disminuido al punto tal su potencia de afectar y ser afectado por contactos desfavorables que han disminuido su potencia de actuar, que se ha visto superado en términos de potencias, ¿sí? No, acá en términos morales no me interesa, en términos de potencias, que por lo tanto, bueno, no se está componiendo con nada. Si voy a la pregunta que vos hacías, se está descomponiendo absolutamente, ¿no? Está componiendo, o sea, arrojarse de un balcón. Agregaría, si querés, que el arrojarse de un balcón sería, a paréntesis, el suicidio es un elemento central en el pensamiento filosófico. Cierro paréntesis. La pregunta es muy buena, Emiliano, pero yo diría que es el acto de arrojarse, de acuerdo a lo que está diciendo Gianni, el acto de arrojarse del balcón de 10 pisos es un acto de fuerza, es un acto inclusive de composición. Digamos, casi sería que ya estaba vencido, ya estaba descompuesto. Y hay un último intento de composición activa en ese tirarse.
no sé, digo, de acuerdo a lo que acabas de decir vos, así que prefiero pensarlo así. Sí, un contacto que igual, aunque pueda tener una pretensión compositiva, en la medida en que acontece, destruye las relaciones constitutivas que hacen posible la existencia del cuerpo humano. O sea, lo aniquila. A menos que, bueno, que no lo aniquile y sea tan fuerte el conatus del cuerpo humano que a pesar de caer 10 pisos de un edificio, sobreviva, ¿no? Como que ahí hay un intento de perseverancia medio raro. Me gustaría, bueno, vuelvo a esto, que ya lo venía delineando, la idea de la ética, ¿no? Como diferente a una moral, la moral pensada como una jerarquía de valores, partiendo de esta idea de bueno, una idea religiosa de que hay un bien y hay un mal, ¿no? De que el bien y el mal están preestablecidos como ideas absolutas, y que nuestras acciones se pueden encaminar hacia el bien o hacia el mal. El punto de vista ético es que no hay tal cosa como el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo para cada uno, ¿no? Las cosas en sí mismas no contienen carácter o atributo esencial de buenas o malas en sí. Lo que va a determinar que una cosa sea humana es la forma en la que nos afecta. De hecho, hay un pasaje de la ética que dice que nosotros no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque juzgamos que es bueno, sino que por el contrario, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos o deseamos. Es inversa la relación. Juzgamos que algo es bueno porque lo queremos, deseamos, apetecemos, y no porque algo es bueno lo queremos, ¿no? Se entiende la inversión. Entonces, aquí el trabajo ético va a consistir en una estrategia, ¿no? Una estrategia de selección de contactos favorables. ¿En miras a qué? A aumentar la potencia de actuar. Hay un autor que se llama Diego Tatián, argentino, creo que cordobés, que usó esta expresión en un libro sobre Spinoza, el arte de vivir teniendo en cuenta lo que existe. Y Spinoza acá no va a decir nunca pruebes cosas que puedan llegar a descomponer o a aniquilar o a disminuir tu potencia. Lo que dice algo así es hacerlo con cautela, ¿no? Como ese proceso de autoconocimiento tiene que ser prudente, ¿no? Acá la prudencia aparece, ya la habíamos nombrado en la República, en Platón, y vuelve a aparecer acá con Spinoza como una actitud sabia del alma, ¿no? La moderación, la cautela. De hecho, el punto tal, la cautela era importante para Spinoza, y decía que era de un hombre sabio saber deleitarse con bebidas, con frutos, con perfumes humeantes, con lo que fuera, al punto de no descomponer sus relaciones constitutivas, ¿no? Y el sello con el que Spinoza, el sello lacrado con el que Spinoza cerraba sus sobres, es el que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Decía Benedictus de Spinoza, sus iniciales, y la palabra cauté, en latín. Aparece este llamado al registro del cuerpo, ¿no? Conocer el cuerpo, ¿no? La fuente inmediata de la cual obtener los datos de los contactos. Después se abre, y acá ya creo que esto lo voy a decir muy liminarmente porque estamos cercanos a lograr el agotamiento mental del auditorio. Se abre todo un abanico de posibilidades de estudiar en Spinoza las pasiones, ¿no? Las pasiones, los afectos en el alma. Básicamente, Spinoza dice que si queremos conocer a los hombres, tenemos que estudiar las pasiones del alma. Todo su libro tercero y su libro cuarto de la ética es para estudiar la naturaleza del origen del alma y la servidumbre, dice así, dice la esclavitud humana, ¿no? Esa esclavitud humana a las pasiones. De hecho, quiero leer de la esclavitud humana o de la fuerza de los afectos, así se llama el libro cuarto. Y describe allí
todos los afectos que se puedan, que puede el alma experimentar. La parte final del libro tercero describe con minuciosidad los afectos más popularmente conocidos como el amor, el odio, la ira, los celos, etcétera, 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 pero establece que la alegría y la tristeza y el deseo son los afectos primarios, o sea que todos los afectos que experimente el alma van a tener una mayor o menor carga de alegría o de tristeza. Yo no sé si es posible afirmar, como decíamos en Rousseau, que en Spinoza exista libertad, que la libertad sea una condición esencial de lo humano. Y digo esto porque no sé si es posible afirmar en Spinoza que exista esa posibilidad de elegir los contactos. ¿Elegimos los contactos o somos conscientes de nuestras elecciones pero ignorantes de por qué las elegimos? Esta es una frase muy linda en Spinoza. Somos conscientes de las acciones, de nuestras acciones, pero ignorantes de las causas por las que somos determinados. Entonces, cuando él idea o se construye esta idea de la sabiduría en este camino ético hacia la felicidad, porque en definitiva toda esta charla, toda esta clase, todo este libro tiene como objetivo la felicidad o la beatitud, que lo denomina Spinoza, a esa meta. Y la única forma de alcanzar la felicidad, de alcanzar ese estado de plenitud y de tranquilidad del alma, es conociendo la constitución de nuestro cuerpo y de nuestra alma, es estudiando las pasiones, es conociendo estratégicamente qué contactos componen con mi cuerpo y con mi alma en miras a aumentar la potencia y no dejarse zarandear por causas exteriores. Es decir, que solo un hombre que es consciente de sí mismo y de Dios, con esa necesidad eterna, puede alcanzar ese estado de beatitud que se concibe como meta del trabajo ético. A partir del entendimiento, a partir de saberse una parte de la infinita red causal de la naturaleza, es posible lograr esa comunión de la parte con el todo, ¿no? Ahora bien, para terminar, me gustaría terminar leyendo la última frase de la ética, que un poco nos opera nos sirve como un paliativo tranquilizador, porque dice en su último escolio de su última proposición del libro quinto, que si el camino que ha mostrado, que si el camino que ha mostrado para llegar a este punto parece tan intrincado, no es posible, sin embargo, alcanzarlo, y que si la felicidad estuviera a mano de cualquiera, no se explicaría por qué todos están en búsqueda de ella. Difícil, sin duda, dice Spinoza, tiene que ser lo que tan rara vez se halla. Pues ¿cómo podría suceder que si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera ser encontrada sin gran esfuerzo, fuera por casi todos buscada? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Dejo la palabra con esta frase de la conferencia de Borges, en cuanto a que estamos aquí, en un continente que Spinoza casi ignoró, remoto en la tierra, hablando de él y extrañándolo, y curiosamente queriéndolo también. Y les dejo abierta esta puerta, porque no puede ser más que eso,
para en quien alguien haya resonado algo de lo dicho hasta aquí, se anime a entrar en esas aguas, y bueno, con miedo, pero también con cautela, confiar en la intuición, una palabra que aquí no se nombró, pero que es muy importante, la intuición, y en esta frase final de esa búsqueda ética. Todo lo excelso es tan difícil como raro a la vez. Dejo la palabra, Fe. Y no sé si esto termina con tema musical o qué, pero yo ya no puedo pensar en más nada. Nos vemos el jueves con la filosofía en el tocador y continuamos acá. Sí. No quiero arruinar la fruición de la clase. Así que vamos acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí Emiliano me estaba escribiendo en el chat acerca de una consulta. Si querés, Emiliano, me puedes escribir quedé manija con la clase, muy buena. Que me quedé pensando. Porque yo leí Nietzsche aparte, pero leí muy poco, viste, aparte leí Zaratustra y algunas cosas solo. Y me quedé pensando en lo de potencia, que era lo de voluntad de poder en Nietzsche. Y que Nietzsche como que decía que justo puso el profesor Superman y lo asocié con superhombre. Y me quedé pensando en esas cosas. Yo me quedé remanija con tu pregunta, Emiliano, y te digo, inmediatamente me puse a googlear suicidio en Spinoza, y hay un montón de cosas. Y después, bueno, poetas como, no sé, Alfonsina Storni, Pizarnik, gente que conozco que capaz que el suicidio ya era parte de ellos. Sí, absolutamente. Pero, bien, leyendo por arriba, acabo de leer así el abstract de un paper de hecho de gente que conozco, Marcelino Saregido y Diana Cohen, básicamente lo que dice es lo que dijo Gianni, o sea, es imposible, en términos teóricos es imposible el suicidio en Spinoza. Si hay suicidio es una causa externa que opera, ¿no? Pero la idea de la voluntad de descontinuar, bueno, sí, si querés, sí, la voluntad de descontinuar la composición de fuerzas que llamamos uno es un imposible lógico para Spinoza. Entonces, sí. si hay suicidio, es causas externas que son más fuertes que todo constitutivo. Dice en la proposición 10 de la parte tercera de la ética, que la idea que excluye la existencia de nuestro cuerpo no puede darse en nuestra alma, sino que le es contraria. Claro. Pero, por ejemplo, bueno, el suicidio sería el punto extremo, pero, por ejemplo, yo estaba pensando, el Che Guevara en la selva de Bolivia, con 12 soldados contra todo el ejército, es una forma de potencia de él y de su tipo de suicidio, porque más de ahí salía. Pero no es suicidio, si querés, es composición, es composición con una idea superadora, donde la idea constitutiva del cuerpo yo, la idea constitutiva del cuerpo la CIA, o la idea constitutiva del cuerpo soldado boliviano, son menores frente a la idea constitutiva de liberación latinoamericana. Pero que es como que alguien dicta que la forma de preservar un cuerpo y ser potencia es cuidar el cuerpo. Por ejemplo, suicidarse, no te tendrías que suicidar porque no estás cuidando tu cuerpo. Y tomar de más, no estás cuidando tu cuerpo en una medida. Ser un alcohólico, estarías cuidando tu cuerpo. Sí, lo que pasa es que ahí estás pensando que la idea de suicidio como una elección, ¿no? Y sí. Quizás el yeite de esto es, ¿te acordás que había una diapositiva que decía que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones?
pero el jueguito ahí es que son ignorantes de las causas por las que son determinados. La idea de libertad en Spinoza se pone en cuestión justamente por eso, porque en definitiva no sabemos cuánto hay de libre en las decisiones que tomamos. Bueno, y eso lo asociaba con Sartre también. Cuando Sartre dice, soy lo que hicieron conmigo. Totalmente, totalmente. Voy a decir una cosa más, permíteme, Emiliano, pero una de las razones por las cuales nos gusta dar clases a nosotros y nos gusta dar estos temas, más allá de la carrera de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires y todo eso, nos gusta dar estas clases para que ocurran estas cosas, que es cuando alguno de los que estamos viendo la clase nos quedamos manija cuando termina la clase, como que no podemos sacarnos de encima de la clase. Así que, nada, gracias por esto, porque es una de Gracias por el tiempo, chicos. Eso, digamos, acá el compañero, el alumno o el profesor que se queda manija con lo que acabamos de ver. O sea, eso da sentido, no sé si da sentido o no, pero es casi una de las cosas que más y nosotros como grupo, que ellos fueron más alumnos y somos amigos, básicamente las afinidades selectivas somos gente que nos quedamos manija con ese tipo de cosas. Así que bienvenido con esto, Emiliano. Gracias, profesor. No, gracias. Bueno, buenas noches, Emiliano. Chao, Nos vemos el jueves.